Bienvenidos a Tu Voz Conservadora, el canal donde desvelamos la verdad que los medios afines al gobierno intentan ocultar. Hoy traemos una noticia que ya no es una suposición ni una posibilidad remota, sino una certeza que retumba con fuerza en el panorama político español. El colapso del PSOE y de Pedro Sánchez no es un rumor, es una realidad absoluta. La última encuesta de Amalgama Métrica para Voz Populi confirma lo que millones de ciudadanos ya perciben en las calles, en los mercados y en sus propias economías familiares. El descontento ha alcanzado un punto de no retorno y el bloque de la izquierda ha perdido más de 2 millones de votos. Un desplome histórico que evidencia el hastío generalizado hacia un gobierno basado en la propaganda, los pactos oscuros y las promesas vacías. Mientras tanto, la alternativa de derechas sigue acumulando respaldo de manera imparable. Partido Popular y Vox avanzan como un cohete, consiguiendo entre ambos 193 escaños, lo que les otorga una mayoría absoluta con la que podrían erradicar de una vez por todas casi 8 años de socialismo y comunismo de saldo. El Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, experimenta un crecimiento sólido, alcanzando los 150 diputados con más de 8,4 millones de votos, lo que supone una ganancia de 13 escaños respecto a los comicios anteriores. Pero la gran sorpresa llega de la mano de Vox, que protagoniza un vertiginoso ascenso, logrando 43 escaños y sumando más de 10 diputados adicionales, con un respaldo que supera los 3,5 millones de votos. Los sectores progresistas deben estar al borde del colapso nervioso, porque este giro político no entraba en sus cálculos ni en sus peores pesadillas. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente no es el ascenso de la derecha, sino la implosión sin precedentes del Partido Socialista, que se precipita hacia un abismo del que podría no recuperarse. La debacle es estruendosa. El PSOE pierde más de 1 millón de votos, descendiendo hasta los 6,8 millones de sufragios y quedándose con un paupérrimo saldo de 114 escaños. Es un golpe demoledor que evidencia el hartazgo de la ciudadanía con una formación que ha dejado de representar cualquier tipo de ideal progresista para convertirse en una maquinaria de supervivencia personalista, orientada exclusivamente a sostener el poder de Pedro Sánchez a cualquier precio. Si la caída del PSOE es grave, lo que sucede con Sumar es prácticamente una tragedia política. La coalición de Yolanda Díaz se desmorona sin remedio, perdiendo 1,6 millones de votos y quedándose reducido a la irrelevancia con solo 9 escaños. La formación que nació con la ambición de ser el gran relevo de la izquierda está a punto de extinguirse, incapaz de retener ni siquiera a sus propios simpatizantes, que la han abandonado en masa. Podemos, por su parte, se encuentra en estado crítico, prácticamente desaparecido del mapa electoral, demostrando que su discurso panfletario y victimista ha caducado por completo. Nada de esto es casualidad. La indignación de la ciudadanía ha ido en aumento durante los últimos años y la gota que ha colmado el vaso ha sido el escándalo de corrupción del caso Koldo, una trama que ha expuesto las redes de clientelismo y los manejos turbios dentro del PSOE. Este escándalo, sumado a la constante connivencia del gobierno con el separatismo y la falta de respuesta ante los problemas reales de los ciudadanos, ha terminado por dinamitar la confianza de los votantes más ingenuos, que han comprendido que han sido engañados durante años. El hundimiento del PSOE no solo se explica por la corrupción, sino por la estrategia política que ha seguido Sánchez, basada en el enfrentamiento, la arrogancia y el desprecio hacia una parte del país. Su empeño en atacar sistemáticamente a la oposición mientras cede ante las exigencias de los independentistas ha provocado una indignación generalizada que ha terminado pasándole factura. Durante su mandato, España ha visto cómo se fragmentaba su unidad territorial, cómo se multiplicaban los chiringuitos políticos y cómo el gobierno se alejaba de las necesidades reales de la población, entregada a una agenda ideológica que solo ha generado crispación y malestar. Los datos de la encuesta dejan claro hacia dónde se está desplazando el electorado. Un 8,8% de los antiguos votantes socialistas han decidido trasladar su apoyo al PP, hartos de ver en qué se ha convertido el PSOE. Un 5,2% de quienes votaron a la izquierda en las elecciones anteriores han optado directamente por la abstención, incapaces de encontrar una opción política que merezca su confianza. Vox, por su parte, ha conseguido captar tanto a desencantados de la izquierda como a ciudadanos que hasta ahora se mantenían al margen de la política, pero que han entendido que no pueden seguir permitiendo que el sanchismo les arruine la vida. En este contexto, Pedro Sánchez sigue aferrado al poder con la desesperación de quien sabe que su tiempo se acaba. Su única estrategia consiste en pactar con Puigdemont y los demás representantes del separatismo para tratar de mantenerse a flote, aunque ello implica seguir fragmentando el país y traicionando los principios fundamentales de la democracia. Pero el problema para él es que su credibilidad se ha agotado incluso dentro de su propio partido. En público, los varones del PSOE guardan silencio, pero en privado ya reconocen que el liderazgo de Sánchez está tocado de muerte y que la formación está más dividida que nunca. La gente está cansada de su teatro, de su cinismo y de su obsesión enfermiza por el poder. La mentira ha sido su herramienta principal, pero ya nadie le cree. Ha prometido regeneración,
pero su gobierno ha estado marcado por los escándalos. Ha hablado de progreso, pero la realidad es que la economía familiar está peor que nunca. Ha defendido la convivencia, pero su estrategia ha sido dividir a los españoles. Y lo mejor de todo es que esto no ha terminado. Si las elecciones confirman esta tendencia, el socialismo en España quedará reducido a cenizas y los ciudadanos podrán recuperar un país libre de manipulaciones, sin chiringuitos y sin traiciones a la nación. Se acerca el momento de un cambio histórico y cada día somos más los que alzamos la voz contra este desastre. Esto es Tu Voz Conservadora. Suscríbete para seguir conociendo la verdad que la izquierda no quiere que escuches. El desgaste de Pedro Sánchez es una realidad que avanza sin frenos, un proceso irreversible que cada día se hace más evidente, tanto en las encuestas como en la percepción general de los ciudadanos. Su derrota en las urnas no es solo una posibilidad, sino un destino cada vez más inevitable. El año 2023 marcó el inicio de su declive, el principio del colapso definitivo de un liderazgo basado en la manipulación y el engaño, y lo que está por venir en las próximas elecciones podría ser el golpe final que le expulse de la Moncloa con una patada. Monumental. Pero no nos engañemos. Si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que no es de esos políticos que aceptan la realidad con dignidad. No es un líder que, al ver la derrota aproximarse, tome una postura honrosa y deje paso a la voluntad popular. Nada más lejos de la realidad. Estamos ante un personaje que ha hecho de la supervivencia política su única obsesión, un individuo que, antes de soltar el poder, es capaz de incendiar el país, cederle media España a los separatistas y traicionar hasta su propia sangre si fuera necesario. Porque aquí no estamos hablando de un dirigente común que comprende cuándo ha llegado su hora. Estamos ante un narcisista de manual, una ególatra sin límites que se cree indispensable y que está convencida de que España no puede funcionar sin su presencia en la presidencia del gobierno. Por eso, si alguien piensa que después de este derrumbe en las encuestas Sánchez va a empezar a recoger sus cosas y hacer las maletas, que se bastante esa idea de la cabeza de inmediato. Este personaje no se va a marchar por voluntad propia, va a aferrarse con uñas y dientes al sillón, va a utilizar todas las artimañas posibles y va a desplegar toda su maquinaria de manipulación para intentar frenar lo inevitable. Su capacidad de resistencia al desgaste es asombrosa, y su desesperación por mantenerse en el poder alcanzará niveles de auténtico delirio en los próximos meses. Primero, tratará de fabricar su propia versión de la realidad, recurriendo a la estructura mediática que lleva años funcionando como su escudo protector. Cuando los datos objetivos muestran un hundimiento electoral, Moncloa activa de inmediato su ejército de tertulianos bien pagados, de medios afines comprados con subvenciones millonarias y de encuestadoras serviles para intentar maquillar lo que es evidente. No nos sorprendería en absoluto que en las próximas semanas comenzaran a aparecer en televisión toda una colección de expertos asegurando que el PSOE todavía tiene opciones, que la caída no es tan grave, que la derecha no está tan fuerte y que el escenario electoral sigue abierto. Los Ferreras, los Évole y compañía saldrán a vender el cuento de que Sánchez resiste, que hay partido, que aún queda esperanza. Pero lo cierto es que no cuela. La realidad ya ha presentado la factura, y en Moncloa lo saben perfectamente. Después, al ver que esta estrategia no es suficiente, Sánchez pasará a la siguiente fase: radicalizar su discurso hasta niveles grotescos. Como el viejo relato de la modernidad, el progreso y el avance social ya no le sirve para convencer a nadie, no le quedará más remedio que recurrir al sectarismo puro, la crispación total y la estrategia del miedo. Se avecina una campaña sucia, cargada de advertencias absurdas y de amenazas ficticias sobre el supuesto peligro que supone la llegada de la derecha al poder. Nos van a repetir hasta la saciedad que viene la ultraderecha, que Feijóo es un lobo con piel de cordero, que Vox nos llevará a una dictadura, que las mujeres perderán todos sus derechos, que la educación será destruida y que las calles estarán infestadas de curas con sotana dando latigazos a los transeúntes. Este es el manual clásico de los gobiernos en decadencia. Cuando ya no pueden convencer a la población con logros o con un proyecto de futuro, su única opción es sembrar el miedo al cambio y tratar de desmovilizar a los competitivos mediante la mentira sistemática. El siguiente paso de Sánchez será el más predecible: usar el dinero público para comprar votos a la desesperada. Esto ya lo hemos visto antes. Cada vez que el PSOE se ve en peligro de ser barrido en las urnas, la maquinaria gubernamental se pone en marcha para empezar a repartir subvenciones, ayudas, cheques y bonificaciones, como si el dinero del Estado cayera del cielo. No nos extrañemos si en los meses vemos cheques para jóvenes próximos, bonificaciones para el alquiler, subidas de ayudas a colectivos estratégicos y campañas masivas de propaganda pagadas con los impuestos de todos. Esto no es gestión, no es política social, es simplemente una táctica electoral desesperada para intentar frenar la debacle. Pero la cosa no se detendrá ahí. Sánchez no solo intentará comprar votos con el dinero de los ciudadanos, sino que también utilizará la artillería judicial contra la oposición.
Ya conocemos el modus operandi del PSOE en estas situaciones: filtraciones a medios afines, investigaciones judiciales fabricadas a medida, acusaciones infundadas contra dirigentes del PP y Vox, y titulares escandalosos que, aunque luego queden en nada, habrán servido para sembrar la sospecha y embarrar el debate público. Y, por supuesto, en su estrategia desesperada, Sánchez intentará jugar con una última carta: dividir a la derecha para impedir que sumen una mayoría absoluta. Por un lado, tratará de radicalizar la imagen de Vox para asustar a los partidarios más moderados y frenar su crecimiento. Por otro, lanzará guiños y trampas al PP para tentar a Feijóo con discursos ambiguos y sugerencias de pactos que lo distancian de Vox. Esta es una estrategia que el PSOE ha perfeccionado con los años: sembrar la confusión en el bloque de la derecha para debilitar su fuerza electoral. Pero lo que Moncloa no ha entendido es que los españoles ya no son tan ingenuos. El circo socialista se ha repetido tantas veces que ya nadie se traga sus trucos. La gente ya ha visto este espectáculo antes. Sabe cómo funciona la maquinaria del PSOE cuando está contra las cuerdas, sabe que cuando empiezan a hundirse lo primero que hacen es envenenar la democracia y sabotear el sistema para intentar mantenerse en el poder a toda costa. Pero esta vez la situación es diferente. El enfado del pueblo es real. Y las encuestas no son meros errores de cálculo. 2 millones de votos perdidos no son una mala racha, son una condena. La gente está harta. Harta de que le suban los impuestos mientras los políticos socialistas se enriquecen. Harta de que les vendan cuentos de igualdad mientras protegen a corruptos y enchufados. Harta de que insulten a la oposición mientras pactan con delincuentes. Harta de que les digan que todo va bien mientras España se hunde en la miseria. Ahora la pregunta es: ¿será suficiente para echar a Sánchez? Porque aunque el panorama parece oscuro para él, nunca podemos confiarnos. Si algo ha demostrado el PSOE es que son capaces de todo para seguir en el poder. Los próximos meses van a ser una batalla brutal. El socialismo se está desmoronando, la izquierda se fragmenta, el PP y Vox crecen, pero el sanchismo aún no está muerto. Y si hay algo que la historia nos ha enseñado es que cuando el PSOE se ve acorralado, se vuelve más peligroso que nunca. La gran mentira ya está en marcha. El Partido Socialista y sus aliados han activado la única estrategia que les queda cuando ven que su poder se desmorona: el miedo. Nos lo van a repetir sin descanso, en cada tertulia, en cada noticia, en cada discurso prefabricado y en cada cartel de propaganda. El Partido Popular y Vox quieren acabar con los derechos conquistados. Altavoces encendidos: van a privatizarlo todo. Nos van a quitar la sanidad y la educación. La derecha solo gobierna para los ricos. Tambores de alarma: los empresarios van a explotar sin piedad a los trabajadores, los ricos van a robar a los pobres y las mujeres perderán todas sus libertades. Pero la realidad es muy distinta. Todo esto no es más que una cortina de humo, una patraña diseñada para infundir pánico en una sociedad que empieza a despertar y que ya no se traga sus cuentos. Como no tienen logros que mostrar ni una gestión que defender, se agarran al miedo con uñas y dientes. Han convertido la política en un espectáculo de el teatro. Pedro Sánchez se pondrá en modo actor de cine, desplegará el papelón del siglo, el dramón más ridículo que hayamos visto en la política reciente. Lo veremos aparecer en ruedas de prensa con un gesto compungido, con la voz quebrada, con el tono solemne de... Dirá que su gobierno solo ha querido ayudar a los españoles, que ha gobernado con responsabilidad y sentido de Estado, que la derecha es cruel y despiadada, que el odio de la ultraderecha está contaminando la sociedad y que su gobierno ha sido víctima de una persecución sin precedentes. Prepárense para el repertorio de lágrimas, discursos emotivos y victimismo sin límites. No descartemos que hasta se saque una versión socialista del Titanic, con Pedro Sánchez en plan Leonardo DiCaprio diciendo: «Nunca te olvidaré, España», mientras las encuestas lo hunden en el océano del fracaso. Pero si esto tampoco funciona, si los españoles siguen sin caer en la trampa del sentimentalismo impostado, pasaremos a la tercera fase, la compra masiva de votos. Aquí ya no habrá ni disimulo. Abrirán la caja fuerte del Estado y empezarán a repartir dinero a mansalva. No importa que lo único que importa es que la gente vota con la cartera y no con la cabeza. Bolsas de dinero para los jóvenes. Cheques regalo. Bolsas de dinero para colectivos estratégicos, subvención. Bolsas de dinero para los ocupas. Facilitando. Bolsas de dinero para la inmigración ilegal. Página. Pero si ni el miedo ni las lágrimas ni la compra de votos funcionan, entonces vendrá la artillería pesada. El ataque frontal y sin cuartel contra la oposición. En esta cuarta fase veremos un desfile de escándalos fabricados contra el Partido Popular y Vox. Investigaciones express de la Fiscalía contra Diri. Conversaciones privadas sacadas de contexto, MAN. Encuestas manipuladas para H. No compite con ideas, compite con guerra sucia.
Y si aún la trampa final. En este punto, el socialismo ya no se molesta en aparecer que juega limpio. Si ven que ni el miedo, ni el victimismo, ni las pagas, ni los ataques sucios han servido, activarán el pucherazo legal. Cambios en las normas electorales a última hora, para asegurar ventajas estratégicas. Ampliación del derecho a voto para más inmigrantes en tiempo récord, sabiendo que votos por correo M. Maniobras en el Senado para torpedear cualquier posibilidad de que la derecha G. Porque si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que su apego al poder no tiene límites. No va a dejar al país hecho un desastre antes de irse. Pero hay algo diferente esta vez. Los españoles ya no son los mismos. Ya no somos tan ingenuos. Ya no tragamos con cuentos de hadas ni con relatos de terror inventados. Ya no nos creemos sus mentiras ni sus promesas vacías. Las encuestas no mienten. El PSOE se hunde. Sumar se disuelve como un azucarillo en el café. El Partido Popular y Vox están a punto de arrebatarles el poder. Y ahora la pregunta clave. ¿Vamos a permitir que nos la vuelvan a colar? Porque si nos confiamos, si pensamos que ya está todo ganado, si nos relajamos creyendo que esta vez sí caerán sin resistencia, Sánchez hará su magia y nos la jugará una vez más. Esto aún no ha terminado. El PSOE está herido de muerte, pero los monstruos son más peligrosos cuando están acorralados. Si queremos acabar de una vez por todas con esta pesadilla socialista, tenemos que estar más despiertos que nunca. Estamos a las puertas de un momento histórico. Estamos viendo en directo cómo el PSOE se tambalea, cómo Sánchez se aferra al sillón con desesperación, cómo la izquierda se convierte en una parodia de sí misma y cómo la derecha tiene la oportunidad de acabar con casi una década de socialismo destructivo. Pero nada está ganado todavía. Si hay algo que nos ha enseñado la política española, es que cuando el PSOE ve que se le escapa el poder, se vuelve más peligroso que nunca. Este es el partido que ha utilizado la justicia como tal. El partido que ha hecho ingeniería electoral para asegurar BOU. El partido que ha pactado con separatistas y golpistas con tal de seguir en la Moncloa. El partido que ha arruinado la economía mientras se llenaba los bolsillos con escándalos de corrupción. El partido que ha mentido, manipulado y engañado a un país en. Esta gente no se va a ir con dignidad. Van a aferrarse al poder con todo lo que tienen, aunque eso implica destruir el país en el proceso. La pregunta es clara. ¿Vamos a permitirlo? España tiene una última oportunidad para librarse de este cáncer socialista. Depende de nosotros aprovecharla.